Institución de la religión cristiana. Por Juan Calvino. Libro primero. Capítulo 15. Como era el hombre al ser creado las facultades del alma, la imagen de Dios, el libre albedrío y la primera integridad de la naturaleza, el hombre antes de la caída. Es preciso ahora hablar de la creación del hombre, no sólo por ser la más noble y la más excelente de las obras de Dios, en quien más evidente muestra dio de su justicia, sabiduría y bondad, sino porque, como al principio dijimos, no podemos conocer clara y sólidamente a Dios sin que a la vez nos conozcamos a nosotros mismos, y aunque este conocimiento de nosotros sea doble, a saber, cómo éramos al principio de ser creados, y cuál es el estado en que hemos venido a parar después de haber caído Adán, pues de nada nos serviría saber cómo fuimos, si no conociéramos también la corrupción y deformidad de nuestra naturaleza en el miserable estado de ruina en que hemos caído. Sin embargo, de momento nos contentaremos con ver cuál fue el estado de integridad en que fuimos originariamente creados, pues, en verdad, nos conviene, antes de tratar de la desventurada condición en que el hombre se halla al presente, saber cómo ha sido al principio de su creación, pues hemos de estar muy sobre aviso, no sea que al demostrar crudamente los vicios naturales del hombre, parezca que los imputamos al autor de la naturaleza humana, pues los impíos piensan que pueden defenderse con el pretexto de que todo el mal que hay en la naturaleza le viene en cierta manera de Dios, y si se les reprocha por ello, no dudan en disputar con el mismo Dios y echar la culpa, de la que justamente son acusados, sobre él, y aun los que parecen hablar con más reverencia de Dios, no dejan, sin embargo, de excusar sus pecados alegando su viciosa y corrompida naturaleza, y no ven, que obrando así culpan a Dios de infamia, aunque no de una manera abierta y evidente, porque si hubiese algún vicio en la naturaleza primera debería imputarse a Dios. Por lo tanto, como quiera que nuestra carne con tanto anhelo anda buscando todos los caminos posibles para echar de sí la culpa de sus vicios e imputarla a otro, es menester diligentemente salir al encuentro de semejante malicia, y por eso se ha de tratar de la miseria del linaje humano, de tal suerte que se suprima toda ocasión de tergiversar y andar con rodeos, y que la justicia de Dios quede a salvo de toda acusación y reproche. Después en su lugar veremos cuán lejos están los hombres de aquella perfección en que Adán fue creado, y en primer lugar advirtamos que al ser hecho el hombre de la tierra y del lodo, se le ha quitado todo motivo de soberbia, porque nada más fuera de razón que el que se gloríen de su propia dignidad quienes, no solamente habitan en casas hechas de lodo, sino que incluso ellos mismos son en parte tierra y polvo. En cambio, el que Dios haya tenido a bien, no solamente infundir un alma en un vaso de tierra, sino además hacerlo también morada de un espíritu inmortal. Aquí sí que con justo título podría gloriarse Adán de la generosidad de su Creador. Naturaleza del alma, su inmortalidad. Que el hombre esté compuesto de dos partes, el alma y el cuerpo, nadie lo puede dudar. Con el nombre de alma yo entiendo una esencia inmortal, aunque creada, que es la parte más noble del hombre. Algunas veces en la escritura es llamada espíritu. Cuando estos dos nombres ocurren juntos, difieren entre sí de significación, pero cuando el nombre espíritu está solo, quiere decir lo mismo que alma. Como cuando Salomón hablando de la muerte dice que entonces el espíritu vuelve a Dios que lo ha dado. Eclesiastés 12:7, y Jesucristo encomendando su espíritu al Padre. Lucas 23:46, y Esteban a Jesucristo. Hechos de los Apóstoles 7:59. No entienden sino que, cuando el alma quede libre de la prisión del cuerpo, Dios será su guardián perpetuo. En cuanto a los que se imaginan que se llama al alma espíritu porque es un soplo o una fuerza infundida en el cuerpo por la potencia de Dios, y que no tiene esencia ninguna, la realidad misma y toda la escritura demuestran que andan completamente descaminados. Es verdad que cuando los hombres ponen su afecto en la tierra más de lo conveniente, se atontan e incluso se ciegan, por haberse alejado del Padre de las luces,
de suerte que ni piensan en que después de muertos han de volver a vivir. No obstante, aún entonces no está tan sofocada la luz por las tinieblas que no se sientan movidos por un vago sentimiento de la inmortalidad. Ciertamente, la conciencia, que diferenciando lo bueno de lo malo responde al juicio de Dios, es una señal infalible de que el espíritu es inmortal, pues como signo de interrogación abierta como un movimiento sin esencia podría llegar hasta el tribunal de Dios e infundimos el terror de la condenación que merece más, porque el cuerpo no teme el castigo espiritual, solamente el alma lo teme, de donde se sigue que ella tiene ser. Asimismo el conocimiento que tenemos de Dios manifiesta claramente que las almas, puesto que pasan más allá de este mundo, son inmortales, pues una inspiración que se desvanece no puede llegar a la fuente de la vida, y, en fin, los excelsos dones de que está dotado el entendimiento humano claramente pregonan que hay cierta divinidad esculpida en él, y son otros tantos testimonios de su ser inmortal, pues el sentido de los animales brutos no sale fuera del cuerpo, o a lo sumo, no se extiende más allá de lo que ven los ojos, pero la agilidad del alma del hombre, al penetrar el cielo, la tierra y los secretos de la naturaleza y, después de haber comprendido con su entendimiento y memoria todo el pasado, al disponer cada cosa según su orden, y al deducir por lo pasado el futuro, claramente demuestra que hay en el hombre una parte oculta que se diferencia del cuerpo. Concebimos con el entendimiento que Dios y los ángeles son invisibles, lo cual de ninguna manera lo puede entender el cuerpo. Conocemos las cosas que son rectas, justas y honestas, lo cual no podemos hacer con los sentidos corporales. Es, por tanto, preciso que la sede y el fundamento de este conocer sea el espíritu, e incluso el mismo dormir, que embruteciendo a los hombres, los despoja de su vida, es claro testimonio de inmortalidad, pues no solamente inspira pensamientos e imaginaciones de cosas que nunca han existido, sino que también da avisos y adivina las cosas por venir. Toco aquí en resumen estas cosas, las cuales han ensalzado los escritores profanos con gran elocuencia, pero a los lectores piadosos les bastará una simple indicación. Enseñanza de la Escritura. Además, si el alma no fuese una esencia distinta del cuerpo, la Escritura no diría que habitamos en casas de barro, ni que al morir dejamos la morada de la carne y nos despojamos de lo corruptible, para recibir cada uno en el último día el salario conforme a lo que hizo en el cuerpo. Evidentemente, estos y otros lugares semejantes, que a cada paso se ofrecen, no solamente distinguen claramente el alma del cuerpo, sino que, al atribuir el nombre de hombre al alma, indican que ella es la parte principal, y cuando San Pablo exhorta a los fieles a que se limpien de toda contaminación de carne y de espíritu, 2 de Corintios 7:1, pone dos partes en las que residen las manchas del pecado. También San Pedro, cuando llama a Cristo pastor y obispo de las almas, 1 de Pedro 2:25, hubiera hablado en vano, si no hubiera almas de las que pudiera ser pastor y obispo, ni sería verdad lo que dice de la salvación eterna de las almas. 1 de Pedro 1:9, e igualmente cuando nos manda purificar nuestras almas, y dice que nuestros deseos carnales batallan contra el alma. 1 de Pedro 2:11, y lo que se dice en la epístola a los Hebreos, que los pastores velan para dar cuenta de nuestras almas. Hebreos 13:17, no se podría decir si las almas no tuviesen su propia esencia. Lo mismo prueba lo que dice San Pablo cuando invoca a Dios por testigo de su alma. 2 de Corintios 1:23, pues no podría ser declarada culpable si no pudiese ser castigada, todo lo cual se ve mucho más claramente por las palabras de Cristo, cuando manda que temamos a aquel que después de dar muerte al cuerpo tiene poder para enviar el alma al infierno. Mateo 10:28, Lucas 12:5. Igualmente el autor de la epístola a los Hebreos, al decir que los hombres son nuestros padres carnales, más que Dios es Padre de los espíritus, Hebreos 12:9, no pudo probar más claramente la esencia del alma. Asimismo, si las almas, después de haber sido liberadas de la cárcel del cuerpo,
no tuviesen existencia, no tendría sentido que Cristo presente al alma de Lázaro gozando en el seno de Abraham, y, por el contrario, al alma del rico sometida a horribles tormentos. Lucas 16, 22, y San Pablo lo confirma diciendo que andamos peregrinando lejos de Dios, todo el tiempo que habitamos en la carne, pero que gozaremos de su presencia al salir del cuerpo. Segunda de Corintios 5, 6 al 8, y para no alargarme más en una cosa tan clara, solamente añadiré lo que dice Lucas, a saber, que cuenta entre los errores de los saduceos el que no creían en la existencia de los espíritus ni de los ángeles. Hechos de los Apóstoles 23, 8. El hombre creado a imagen de Dios. También se puede obtener una prueba firme y segura respecto a esto, del texto en que se dice que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Génesis 1, 26 y 27. Pues, si bien en el aspecto mismo externo del hombre resplandece la gloria de Dios, no hay duda, sin embargo, de que el lugar propio de la imagen está en el alma. No niego que la forma corporal, en cuanto nos distingue y diferencia de las bestias, nos haga estar más cerca de Dios, y si alguno me dijere que bajo la imagen de Dios también se comprende esto, pues, mientras todos los animales miran hacia abajo, solo el hombre lleva el rostro alto, mira hacia arriba y pone sus ojos en el cielo, ¿no seré yo quien contradiga este tal? Siempre que la imagen de Dios que se ve y resplandece en estas señales, se admita como innegable que es espiritual, porque Osiander, cuyos escritos muestran su excesivo ingenio para imaginarse vanas ficciones, extendiendo la imagen de Dios indiferentemente al alma y al cuerpo, todo lo revuelve y confunde. Refutación de algunos errores, dice, y con el otros, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman su imagen en el hombre porque, aunque Adán hubiera permanecido en su perfección, Jesucristo no hubiese dejado de hacerse hombre. De esta manera, según los que mantienen esta opinión, el cuerpo destinado para Cristo fue un dechado de la figura corporal que entonces se formó. Pero, ¿dónde encontrarán que Jesucristo fuese la imagen del Espíritu Santo? Confieso, en verdad, que en la persona del mediador resplandece toda la gloria de la divinidad, pero ¿cómo puede llamarse al Verbo eterno imagen del Espíritu, si le precede en orden? Finalmente, se confunde la distinción entre el Hijo y el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo llama al Hijo su imagen, querría también que me dijeran de qué manera Jesucristo, en la carne de que se revistió, representa al Espíritu Santo, y cuáles son las notas de esta representación, y como las palabras, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Génesis 1, 26, se pueden aplicar también al Hijo, se sigue que él mismo sería a su vez su propia imagen, lo cual carece absolutamente de sentido. Además, si se admite el error de Osiander, Adán no fue formado sino conforme al dechado y patrón de Cristo en cuanto hombre, y de esta manera, la idea según la cual Adán fue formado sería Jesucristo en la humanidad que había de tomar, pero la Escritura enseña que es muy distinto el significado de las palabras, Adán fue creado a imagen de Dios. Más aspecto de verdad tiene la sutileza de los que explican que Adán fue creado a imagen de Dios porque fue conforme a Jesucristo, que es su imagen, pero tampoco esta exposición tiene solidez, imagen y semejanza. También existe una gran disputa en cuanto a los términos imagen y semejanza, porque los expositores buscan alguna diferencia entre ambas palabras, cuando no hay ninguna, sino que el nombre de semejanza es añadido como explicación del término imagen. Ante todo, sabemos que los hebreos tienen por costumbre repetir una misma cosa usando diversas palabras, y por lo que respecta a la realidad misma, no hay duda de que el hombre es llamado imagen de Dios por ser semejante a él. Así que claramente se ve que hacen el ridículo los que andan filosofando muy sutilmente acerca de estos dos nombres, sea que atribuyan el nombre de imagen a la substancia del alma y el de semejanza a las cualidades, sea que los expliquen de otras maneras, porque cuando Dios determinó crear al hombre a imagen suya, como esta palabra era algo oscura, la explicó luego por el término de semejanza,
como si dijera que hacía al hombre, en el cual se representaría a sí mismo, como en una imagen por las notas de semejanza que imprimiría en él. Por esto Moisés, repitiendo lo mismo un poco más abajo, pone 2 veces el término imagen, sin mencionar el de semejanza. Otra objeción de Osiander, y carece de fundamento lo que objeta Osiander, que no se llama imagen de Dios a una parte del hombre, ni al alma con sus cualidades, sino a todo Adán, al cual se le puso el nombre de la tierra con que fue formado. Toda persona sensata se reirá de esto, porque, cuando todo el hombre es llamado mortal, no por eso el alma está sujeta a la muerte, ni cuando se dice que es animal racional, pertenece por ello la razón al cuerpo. Por tanto, aunque el alma no sea todo el hombre, no hay duda de que se le llama imagen de Dios respecto al alma. No obstante, mantengo el principio que hace poco expuse, que la imagen de Dios se extiende a toda la dignidad por la que el hombre supera a las demás especies de animales, y así con este nombre se indica la integridad de que Adán estuvo adornado cuando gozaba de rectitud de espíritu, cuando sus afectos y todos sus sentidos estaban regulados por la razón, y cuando representaba de veras con sus gracias y dotes la excelencia de su Creador, y aunque la sede y el lugar principal de la imagen de Dios se haya colocado en el espíritu y el corazón, en el alma y sus potencias, no obstante, no hubo parte alguna, incluso en su mismo cuerpo, en la que no brillasen algunos destellos. Es cosa evidente que en cada una de las partes del mundo brillan determinadas muestras de la gloria de Dios. De ahí se puede deducir que cuando en el hombre es colocada la imagen de Dios, tácitamente se sobreentiende una oposición, por la cual se le ensalza sobre todas las criaturas, y por la que se le separa de ellas. Sin embargo, no hay que creer que los ángeles no han sido creados a semejanza de Dios, pues toda nuestra perfección, como dice Cristo, consistirá en ser semejantes a ellos. Mateo 22:30. Pero no en vano Moisés, al atribuir de modo particular este título tan magnífico a los hombres, ensalzó la gracia de Dios para con nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que los compara solamente con las criaturas visibles. Solamente la regeneración nos permite comprender qué es la imagen de Dios. Sin embargo, no parece que se haya dado una definición completa de esta imagen, mientras no se vea más claramente cuáles son las prerrogativas por las que el hombre sobresale, y en qué debe ser tenido como espejo de la gloria de Dios. El modo mejor de conocer esto es la reparación de la naturaleza corrompida. No hay duda de que Adán, al caer de su dignidad, con su apostasía se apartó de Dios, por lo cual, aun concediendo que la imagen de Dios no quedó por completo borrada y destruida, no obstante se corrompió de tal manera, que no quedó de ella más que una horrible deformidad. Por eso, el principio para recobrar la salvación consiste en la restauración que alcanzamos por Cristo, quien por esta razón es llamado segundo Adán, porque nos devolvió la verdadera integridad. Pues, aunque San Pablo, al contraponer el espíritu vivificador que Jesucristo concede a los fieles al alma viviente con que Adán fue creado, establezca una abundancia de gracia mucho mayor en la regeneración de los hijos de Dios que en el primer estado del hombre. Primera de Corintios 15:45. Con todo no rebate el otro punto que hemos dicho, a saber, que el fin de nuestra regeneración es que Cristo nos reforme a imagen de Dios. Por eso en otro lugar enseña que el hombre nuevo es renovado conforme a la imagen de aquel que lo creó. Colosenses 3:10, con lo cual está también de acuerdo esta sentencia, vestido del nuevo hombre, creado según Dios. Efesios 4:24. Queda por ver qué entiende San Pablo ante todo por esta renovación. En primer lugar coloca el conocimiento, y luego, una justicia santa y verdadera, de donde concluyo, que al principio la imagen de Dios consistió en claridad de espíritu, rectitud de corazón, e integridad de todas las partes del hombre. Pues, aunque estoy de acuerdo en que las expresiones citadas por el apóstol indican la parte por el todo, sin embargo no deja de ser verdad el principio de que lo que es principal en la renovación de la imagen de Dios, eso mismo lo ha sido en la creación. Y aquí viene a propósito lo que en otro lugar está escrito, que nosotros,
contemplando la gloria de Dios a cara descubierta, somos transformados en su imagen. Segunda de Corintios 3, 18. Vemos cómo Cristo es la imagen perfectísima de Dios, conforme a la cual, habiendo sido formados, somos restaurados de tal manera, que nos asemejamos a Dios en piedad, justicia, pureza e inteligencia verdaderas. Siendo esto así, la fantasía de Osiander de la conformidad del cuerpo humano con el cuerpo de Cristo se disipa por sí misma, en cuanto a que sólo el varón es llamado en San Pablo imagen y gloria de Dios, y que la mujer queda excluida de tan grande honra. Claramente se ve por el contexto que ello se limita al orden político. Ahora bien, me parece que he probado debidamente que el nombre de imagen de Dios se refiere a cuanto pertenece a la vida espiritual y eterna. San Juan confirma lo mismo, al decir que la vida, que desde el principio existió en el Verbo eterno de Dios, fue la luz de los hombres. San Juan 1, 4. Pues siendo su intento ensalzar la singular gracia de Dios, por la que el hombre supera a todos los animales, para diferenciado de las demás cosas, puesto que él no goza de una vida cualquiera, sino de una vida adornada con la luz de la razón, muestra a la vez de qué modo ha sido creado a imagen de Dios. Así que, como la imagen de Dios es una perfecta excelencia de la naturaleza humana, que resplandeció en Adán antes de que cayese, y luego fue de tal manera desfigurada y casi deshecha que no quedó de semejante ruina nada que no fuese confuso, roto e infectado, ahora esta imagen se ve en cierta manera en los escogidos, en cuanto son regenerados por el Espíritu de Dios, aunque su pleno fulgor lo logrará en el cielo. Mas a fin de que sepamos cuáles son sus partes, es necesario tratar de las potencias del alma, porque la consideración de San Agustín, de que el alma es un espejo de la Trinidad porque en ella residen el entendimiento, la voluntad y la memoria, no ofrece gran consistencia, ni tampoco es muy probable la opinión de los que ponen la semejanza de Dios en el mando y señorío que se le dio al hombre, como si solamente se representase a Dios por haber sido constituido Señor y habérsele dado la posesión de todas las criaturas, cuando precisamente se debe buscar en el hombre, y no fuera de él, puesto que es un bien interno del alma. Refutación de los errores maniqueos sobre el origen del alma. Pero antes de pasar adelante, es preciso refutar el error de los maniqueos, que Servet se ha esforzado por resucitar en nuestro tiempo. Pensaron algunos, por lo que se dice en el libro del Génesis, de que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 2, 7, que el alma es una derivación de la sustancia de Dios, como si una parte de la inmensidad de Dios fluyera al hombre. Mas es muy fácil probar con pocas palabras cuán crasos errores y absurdos lleva consigo este error diabólico, porque si el alma del hombre existe por derivación de la esencia de Dios, se sigue que la naturaleza de Dios no solamente está sujeta a cambios y a pasiones, sino también a ignorancia, a malos deseos, flaqueza y toda clase de vicios. Nada hay más inconstante que el hombre. Siempre hay en él movimientos contrarios que acosan y en gran manera zarandean el alma. Muchas veces por su ignorancia anda a tientas, vencido por las más pequeñas tentaciones, cae enseguida. En suma, sabemos que el alma misma es como una laguna donde se vierte toda suciedad. Ahora bien, si admitimos que el alma es una parte de la esencia de Dios o una secreta derivación de la divinidad, es necesario atribuir a Dios todo esto. ¿Quién no sentirá horror al oír cosa tan monstruosa? Es muy cierto lo que San Pablo cita de un gentil por nombre Arato, que somos linaje de Dios, Hechos de los Apóstoles 17, 28, pero hay que entenderlo de la cualidad, no de la sustancia, en cuanto que nos adornó con facultades y virtudes divinas. Pero es un enorme error querer por eso desmenuzar la esencia de Dios, para atribuir a cada uno una parte. Hay, pues, que tener como cierto que las almas, aunque tengan en sí grabada la imagen de Dios, son creadas, como también lo son los ángeles, y creación no es transfusión, como quien trasiega algún licor de un vaso a otro, sino dársela lo que antes no existía, y aunque Dios dé el espíritu, y después, apartándolo de la carne, lo atraiga así, no por esto se debe decir que se toma de la sustancia de Dios,
como lo hace una rama del árbol, respecto a lo cual también Osiander, por ensoberbecerse con vanas especulaciones, ha caído en un gran error, y es que no admite sin una justicia esencial la imagen de Dios en el hombre, como si Dios, con la infinita potencia de su espíritu, no pudiera hacernos semejantes a él sin que Cristo infunda su sustancia en nosotros, y sin que su sustancia divina se introduzca en nuestra alma. Sea, pues, cual fuere el color con que algunos pretenden dorar estas ilusiones, jamás lograrán ofuscar a la gente desapasionada, de tal manera que no vean que esto huele a la herejía de Maniqueo. Ciertamente, cuando San Pablo trata de la restauración de la imagen, es fácil deducir de sus palabras que el hombre no ha sido semejante a Dios en la infusión de la sustancia, sino en la gracia y virtud del Espíritu Santo, pues dice que mirando la gloria de Dios, somos transformados en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 de Corintios 3, 18, el cual de tal manera obra en nosotros, que no nos hace consustanciales con Dios, ni participantes de la naturaleza divina. Definición del alma. Locura sería querer tomar de los filósofos la definición del alma, de los cuales casi ninguno, excepto Platón, ha llegado a afirmar que sea inmortal. Los demás discípulos de Sócrates se acercaron algo a la verdad, pero ninguno de ellos se atrevió a hablar claramente para no afirmar aquello de lo que no estaban convencidos. La opinión de Platón fue mejor, porque consideró la imagen de Dios en el alma. Los otros filósofos, de tal manera ligan las potencias y facultades del alma a la vida presente, que no le atribuyen nada cuando está fuera del cuerpo. Ya hemos probado por la Escritura que el alma es una sustancia incorpórea. Ahora es necesario añadir que, aunque ella, propiamente hablando, no pueda ser retenida en un lugar, no obstante, estando colocada en el cuerpo, habita en él como en un domicilio y morada, no solamente para animar y dar vida a todas las partes del cuerpo y para hacer a sus instrumentos aptos y útiles para lo que han de hacer, sino también para tener el primado en regir y gobernar la vida del hombre, y esto no solamente en cuanto a las cosas que conciernen a la vida temporal, sino también para despertarlo y guiarlo a temer y servir a Dios. Y aunque esto último no se ve claramente en la corrupción de nuestra naturaleza, no obstante aún quedan algunos restos impresos entre los mismos vicios, porque, ¿de dónde procede que los hombres se preocupen tanto de su reputación, sino por una especie de pudor que hay en ellos? ¿Y de dónde el pudor, sino del respeto que se debe tener a lo honesto? Ahora bien, el principio y la causa de esto es comprender que han nacido para vivir justamente, en lo cual se oculta el germen de la religión. Y así como es innegable que el hombre fue creado para meditar en la vida celestial y aspirar a ella, también lo es que ha sido impreso en su alma el gusto y conocimiento de ella. Y, a la verdad, el hombre estaría privado del fruto principal de su entendimiento, si ignorase su felicidad, cuya perfección consiste en estar unido con Dios, y por ello lo principal que hace el alma es tender a este fin, y por esta razón, cuanto más cada uno procura acercarse a él, tanto más demuestra que está dotada de razón. Solo hay un alma en el hombre. En cuanto a los que dicen que hay varias almas en el hombre, como la sensitiva y la racional, aunque parece verosímil y probable lo que dicen, como quiera que sus razones no son suficientes ni sólidas, no admitiremos su opinión, para no andar preocupados con cosas frívolas y vanas. Dicen que hay oposición entre los movimientos del cuerpo, que llaman orgánicos, y la parte racional del alma, como si la misma razón no tuviese diferencias en sí misma, y sus deliberaciones y consejos no pugnasen entre sí, como enemigos mortales. Mas, como semejantes perturbaciones provienen de la depravación de la naturaleza, mal se concluye de aquí que hay dos almas, porque las potencias no estén de acuerdo entre sí en la proporción y medida que sería de desear, las potencias del alma vistas por los filósofos. En cuanto a las potencias del alma, dejo a los filósofos que disputen sobre ello más en detalle. A nosotros nos basta una sencilla explicación en orden a nuestra edificación. Confieso que es verdad lo que ellos enseñan en esta materia,
y que no solamente proporciona gran satisfacción saberlo, sino que además es útil, y ellos lo han tratado muy bien. Ni me opongo a los que desean saber lo que los filósofos escribieron. Admito, en primer lugar, los 5 sentidos, que Platón prefiere llamar órganos o instrumentos, con los cuales todos los objetos percibidos por cada uno de ellos en particular se depositan en el sentido común como en un receptáculo. Después de los sentidos viene la imaginación, que discierne lo que el sentido común ha aprehendido. Sigue luego la razón, cuyo oficio es juzgar de todo. Finalmente, admito, sobre la razón, la inteligencia, la cual contempla con una mirada reposada todas las cosas que la razón revuelve discurriendo. Admito también, que a estas 3 potencias intelectuales del alma corresponden otras 3 apetitivas, que son, la voluntad, cuyo oficio es apetecer lo que el entendimiento y la razón le proponen, la potencia irascible, o cólera, que sigue lo que la razón y la fantasía le proponen, y la potencia concupiscible, o concupiscencia, que aprende lo que la fantasía y el sentido le ponen delante. Aunque todo esto sea verdad, o al menos verosímil, mi parecer es que no debemos detenernos en ello, pues temo que su oscuridad, en vez de ayudarnos, nos sirva de estorbo. Si alguno prefiere distinguir las potencias de otra manera, una apetitiva, que aunque no sea capaz de razonar obedezca a la razón si hay quien la dirija, y otra intelectiva, capaz por sí misma de razonar, no me opondré mayormente a ello. Tampoco quisiera oponerme a lo que dice Aristóteles, que hay 3 principios de los que proceden todas las acciones humanas, a saber, el sentido, el entendimiento y el apetito, pero nosotros elijamos una división que todos entiendan, aunque no se encuentre en los filósofos. Ellos, cuando hablan sencillamente y sin tecnicismos, dividen el alma en 2 partes, apetito y entendimiento, y subdividen a ambas en otras 2, porque dicen que hay un entendimiento especulativo, que se ocupa solamente de entender, sin pasar nunca a la acción. Así piensa Cicerón, y es lo que llaman ingenio. Al otro lo llaman práctico, el cual, después de haber aprehendido el bien y el mal, mueve la voluntad a seguirlo o a rechazarlo. A esta clase de entendimiento pertenece la ciencia de vivir bien. En cuanto al apetito, lo dividen en voluntad y concupiscencia. Llaman voluntad al apetito cuando obedece a la razón, pero lo llaman concupiscencia cuando no hace caso de la razón, se desmanda y cae en la intemperancia, de suerte que siempre suponen la existencia en el hombre de una razón por la cual se puede gobernar convenientemente. Todas las virtudes del alma se reducen a la inteligencia y a la voluntad. Sin embargo, nosotros nos vemos forzados a apartarnos hasta cierto punto de esta manera de enseñar, pues los filósofos no conocieron la corrupción de la naturaleza, que procede del castigo de la caída de Adán, y confunden inconsideradamente los 2 estados del hombre, que son muy diversos el uno del otro. La división que usaremos será considerar 2 partes en el alma, entendimiento y voluntad. Tal división se adapta muy bien a nuestro propósito. El oficio del entendimiento es examinar y juzgar las cosas que le son propuestas para ver cuál hay que aprobar y cuál rechazar. El cometido de la voluntad es elegir y seguir lo que el entendimiento ha juzgado que es bueno, y rechazar lo que él ha condenado, y huir de ello. No nos enredemos aquí con aquellas sutilezas de Aristóteles, de que el entendimiento no tiene movimiento alguno propio y por sí mismo, sino que es la elección la que mueve al hombre, y a la cual llama entendimiento apetitivo. Bástenos, pues, saber, para no enredarnos con cuestiones superfluas, que el entendimiento es como un capitán o gobernador del alma, que la voluntad siempre tiene los ojos puestos en él y no desea nada hasta que él lo determine. Por eso dice muy bien Aristóteles en otro lugar, que es lo mismo en el apetito huir o apetecer, que en el entendimiento negar o afirmar. En otro lugar veremos cuán cierta sea la dirección del entendimiento para llevar por buen camino a la voluntad. Al presente solamente queremos demostrar que todas las potencias del alma se reducen a una de estas 2. En cuanto al sentido, lo comprendemos bajo el entendimiento, aunque otros lo distinguen, diciendo que el sentido inclina al deleite,
y el entendimiento a la honestidad y a la virtud, y que de aquí viene que el apetecer del sentido sea llamado concupiscencia, y el del entendimiento voluntad. En cuanto al nombre de apetito que ellos prefieren usar, nosotros emplearemos el de voluntad, que es mucho más usado. Libre albedrío y responsabilidad de Adán. Así pues, Dios adornó el alma del hombre con el entendimiento, para que distinguiese entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, e iluminado con la luz de la razón, viese lo que debía seguir o evitar. De aquí viene que los filósofos llamasen a esta parte que dirige, gobernadora, al entendimiento unió la voluntad, cuyo oficio es elegir. Estas son las excelentes dotes con que el hombre en su primera condición y estado estuvo adornado, tuvo razón, entendimiento, prudencia y juicio, no solamente para dirigirse convenientemente en la vida presente, sino además para llegar hasta Dios y a la felicidad perfecta, y a esto se añadió la elección, que dirigiera los apetitos y deseos, moderase todos los movimientos que llaman orgánicos, y de esta manera la voluntad estuviese del todo conforme con la regla y medida de la razón. Cuando el hombre gozaba de esta integridad tenía libre albedrío, con el cual, si quería, podía alcanzar la vida eterna. Tratar aquí de la misteriosa predestinación de Dios, no viene a propósito, pues no se trata ahora de lo que pudiera o no acontecer, sino de cuál fue la naturaleza del hombre. Pudo, pues, Adán, si quería, permanecer como había sido creado, y no cayó sino por su propia voluntad, mas porque su voluntad era flexible tanto para el bien como para el mal, y no tenía el don de constancia, para perseverar, por eso cayó tan fácilmente. Sin embargo, tuvo libre elección del bien y del mal, y no solamente esto, sino que, además, tuvo suma rectitud de entendimiento y de voluntad, y todas sus facultades orgánicas estaban preparadas para obedecer y sometérsele, hasta que, perdiéndose a sí mismo, destruyó todo el bien que en él había. He aquí la causa de la ceguera de los filósofos. Buscaban un edificio entero y hermoso en unas ruinas, y trabazón y armonía en un desarreglo. Ellos tenían como principio que el hombre no podría ser animal racional si no tenía libre elección respecto al bien y al mal, e igualmente pensaban que si el hombre no ordena su vida según su propia determinación, no habría diferencia entre virtudes y vicios, y pensaron muy bien esto, si no hubiese habido cambio en el hombre, mas como ignoraron la caída de Adán y la confusión que causó, no hay que maravillarse si han revuelto el cielo con la tierra. Pero los que hacen profesión de cristianos, y aún buscan el libre albedrío en el hombre perdido y hundido en una muerte espiritual, corrigiendo la doctrina de la palabra de Dios con las enseñanzas de los filósofos, estos van por completo fuera de camino y no están ni en el cielo ni en la tierra, como más por extenso se verá en su lugar. De momento retengamos que Adán, al ser creado por primera vez, era muy distinto de lo que es su descendencia, la cual, procediendo de Adán ya corrompido, trae de él, corno por herencia, un contagio hereditario, pues antes, cada una de las facultades del alma se adaptaba muy bien, el entendimiento estaba sano e íntegro, y la voluntad era libre para escoger el bien, y si alguno objeta a esto que estaba puesta en un resbaladero, porque su facultad y poder eran muy débiles, respondo que para suprimir toda excusa bastaba el grado en que Dios la había puesto, pues no había motivo por el que Dios estuviese obligado a hacer al hombre tal que no pudiese o no quisiese nunca pecar. Es verdad que si fuese la naturaleza del hombre, sería mucho más excelente, pero pleitear deliberadamente con Dios, como si tuviese obligación de dotar al hombre de esta gracia, es cosa muy fuera de razón, dado que el darle tampoco como quisiese. En cuanto a la causa de que no le haya dado el don de la perseverancia es cosa que permanece oculta en su secreto consejo, y nuestro debe saber con sobriedad. Dios le había concedido a Adán que, sí que pudiese, pero no le concedió el querer con que pudiese, pues a querer le hubiera seguido la perseverancia. Sin embargo, Adán tiene excusa, pues recibió la virtud hasta tal punto que solamente su propia voluntad se destruyese a sí mismo, y ninguna necesidad a Dios a darle una voluntad que no pudiese inclinarse al bien y al y no fuese caduca, y así,
de la caída del hombre sacar materia para gloria.